Capítulo 1. Parte 4. Formulario 1040X para José Navarro. En esta parte 4 del capítulo 1, vamos a ver cómo se resuelve la situación cuando un cliente ha recibido una forma W2 adicional después de haber enviado su declaración de impuestos. A continuación los dejo con el instructor para conocer el procedimiento a seguir en estos casos. La situación para esta clase es que José Navarro recibió otra forma W2 justo una semana después de haber enviado su declaración de impuestos al IRS. Esta clase nos dirá qué hacer en este caso. Para esta clase necesitan tener a mano los siguientes materiales. Una copia de la declaración completada de José Navarro. Esta copia la pueden descargar desde su aula virtual dando clic aquí donde aparece indicado. También van a necesitar el formulario 1040X. Este lo pueden descargar desde su aula virtual. En la parte derecha bajo formularios. Después de descargarlo, pueden imprimirlo porque lo van a utilizar para hacer la enmienda de José. Y lo otro que vamos a necesitar es la forma W2 recibida por José después de haber declarado sus impuestos. Para enmendar o corregir una declaración de impuestos que ya fue enviada al IRS, se deberá reportar los cambios en el formulario 1040X. Para realizar la enmienda tenemos hasta 3 años. Después de este tiempo ya no podemos enmendar la declaración original. En pocas palabras, el formulario 1040X se utiliza para cambiar la declaración original con el fin de incluir o modificar nueva información. Siempre debemos de aconsejar al cliente que si recibe otra forma, ya sea la W2 o la 1099, por cualquier motivo que represente ingresos, nunca la ignore. Siempre se deberá completar la enmienda y reportar los ingresos adicionales. Cuando se completa el formulario 1040X, puede que el cliente tenga que pagar impuestos, recibir menos de reembolso o aumentar la cantidad de reembolso que originalmente se había calculado. Déjenle saber al cliente que si no reporta el ingreso adicional recibido, el IRS hará los cálculos por usted, agregando la cantidad de ingreso adicional y podría recibir un cobro con una multa e intereses. Así que es más barato que reporten estos ingresos en la enmienda antes que pagar mucho más por no haberlo hecho. Antes de entrar a completar el formulario 1040X, veremos primeramente la forma W2 que acaba de recibir José. Dice la forma W2 que en este otro empleo donde José estuvo laborando por solamente 2 meses, obtuvo un ingreso de $2,140,81 y que le retuvieron del federal un total de $177,18. Ya que tenemos los datos de la W2 recibida por José, procedamos a continuar con el formulario 1040X. Es necesario saber que no se pueden incluir varios años en un solo formulario 1040X. Se debe presentar un formulario 1040X por separado para cada año que se está modificando. Si están cambiando la declaración federal, puede también que necesiten cambiar la declaración estatal. En caso que sea requerido por dicho estado, esto lo vamos a saber cuando estemos viendo el capítulo que habla de la declaración del estado. Vamos a entrar a completar el formulario 1040X utilizando los datos contenidos en el formulario 1040EZ de José Navarro y la nueva forma W2 recibida. La primera sección que debemos completar del formulario es esta de aquí. En esta debemos indicar el año de la declaración que estamos enmendando. En este caso es para el año 2016, a como se indica aquí en el formulario 1040EZ, y procedamos a marcar esta sección. Esta parte de aquí es para los negocios que declaran con un año fiscal indicado por la propia empresa. Deberán colocar el año fiscal que utilizan en su ciclo contable. La siguiente sección es simplemente información personal del cliente. Estos son los mismos datos incluidos en el formulario de 40EZ. Ya los he completado por ustedes para que no perdamos tiempo en algo que ya sabemos cómo hacerlo. Pueden pausar la clase para darle tiempo a que lo completen y lo comparen con el que tengo en la pantalla. La siguiente sección es la que tenemos aquí. En esta sección debemos indicar si estamos cambiando el estatus. Por ejemplo, si lo estamos cambiando de soltero a cabeza de familia, debemos marcar el cuadro donde dice cabeza de familia. Pero si no estamos cambiando el estatus del cliente, procederemos a marcar el estatus con el que originalmente declaró José en su formulario.
En este caso, José declaró con estatus de soltero, por lo tanto marcamos el de soltero. La siguiente sección es la relacionada al seguro de salud. En este caso nos pregunta si todos los miembros incluidos en la declaración tuvieron el seguro de salud esencial durante todo el año. Si la respuesta es positiva, marcamos aquí donde dice yes. En caso de no ser así, marcamos aquí donde dice no. Sabemos que José no tuvo cobertura de salud por los últimos 3 meses del 2016, pero quedó exento de la responsabilidad de cobertura mínima al completar la parte 3 del anexo 8965. Por lo tanto, marcamos el cuadro donde dice no, debido a que José no estuvo cubierto durante todo el año. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. En esta parte de aquí nos pide que vayamos a la parte 3, la cual está localizada en la segunda página de este formulario. Esto es para que demos una pequeña explicación de la razón de los cambios en este formulario. Vamos a la parte 3 y ponemos que los cambios se deben a que se recibió una nueva forma W2. Veamos ahora la siguiente parte. Tenemos a la izquierda las siguientes secciones. Estas son la sección de ingresos y deducciones, la sección de impuestos, la sección de pagos y créditos y la sección del reembolso a recibir o pago a realizar. Veamos ahora a la derecha. Tenemos 3 columnas. La primera columna, conocida como columna A, es donde se colocan las cantidades incluidas en la declaración original. En este caso, el formulario 1040EZ de José. En la segunda columna B es donde vamos a incluir los cambios de cantidades que estamos enmendando. Y la columna C vamos a poner las cantidades actualizadas. Procedamos a completar la línea 1. La línea 1 es para el ingreso bruto ajustado. Buscamos la cantidad que originalmente se puso en el formulario 1040EZ, línea 4, y tenemos un total de 16.882. Esta cantidad la ponemos en la columna A. Pasamos a la siguiente columna, siempre en la línea 1. Aquí ponemos la cantidad de la forma W2 recibida recientemente. De acuerdo a la forma W2, tenemos 2.141. Ponemos esta cantidad en la columna B. Pasamos a la columna C. En esta columna sumamos las cantidades de la columna A con la cantidad de la columna B y tenemos un total de 19.023. Esta es la cantidad corregida. Pasamos a la siguiente línea. Esta es para la deducción detallada o para la deducción estándar, según sea el caso. Esta cantidad la encontramos en la línea 5 del formulario 1040EZ. Dice que la cantidad es de 10.350. Procedemos a poner esta cantidad en la columna A. Pasamos a la columna B. La deducción estándar de José sigue siendo la misma. Por lo tanto, como no tenemos cambios, no ponemos nada. Pasamos a la columna C. Ponemos la misma cantidad de la columna A, debido a que no hubo cambios que hacer. Pasamos a la línea 3. En esta línea vamos a restar la cantidad que se encuentra en la línea 2 de la línea 1. Procedemos a realizar la primera operación en la columna A. Restamos 10.350 de 16.882 y nos da un total de 6.532. Esta cantidad la ponemos en la columna A. Pasamos a la siguiente columna B. Tenemos 0 en la línea 2. Por lo tanto, procedemos a poner la misma cantidad de la línea 1, el cual es de 2.141. Pasamos a la columna C. Restamos 10.350 de 19.023 y nos da un total de 8.673. Esta cantidad la ponemos en la línea 3. Continuamos ahora en la línea 4. Aquí no tenemos nada ya que José no tiene dependientes. Si José tuviera dependientes y en la enmienda va a quitar dependientes o va a ahorrar dependientes, en tal caso se deberá ir a la parte 1 de la segunda página de este formulario para hacer los cambios. Pasamos a la línea 5. Aquí vamos a restar la cantidad de la línea 4 con la cantidad de la línea 3. Como no tenemos nada en la línea 4, procedemos a poner en la línea 5 la cantidad que se incluye en la línea 3. Continuamos en la columna B. Procedemos a poner la misma cantidad de la línea 3 debido a que tenemos 0 en la línea 4. Por lo tanto, ponemos 2.141. Pasamos a la columna C, donde también ponemos la misma cantidad de la línea 3 debido a que tenemos 0 en la línea 4. Por lo tanto, ponemos 8.673. Hasta aquí hemos completado esta sección. Pasamos ahora a la siguiente sección donde calculamos el impuesto. En la línea 6 vamos a buscar el impuesto a pagar por el ingreso taxable.
Para esto utilizamos la tabla de impuestos. Por lo tanto, escribimos aquí Tax Table. En la primera columna ponemos la cantidad que aparece en la línea 10 del formulario 1040EZ. Tenemos que es 653. Esta es la cantidad que buscamos en la declaración original utilizando la tabla de impuestos. Vamos a utilizar nuevamente la tabla de impuestos, esta vez con la cantidad que aparece en la columna C de la fila 5, la cual es 8.673. Nos vamos a la tabla de impuestos y ubicamos esta cantidad, 8.673, y nos dice que el impuesto es de 868. Ponemos esta cantidad en la columna C de la línea 6. Restando el impuesto original con el nuevo, nos da una diferencia de 868 menos 653 igual a 215. Estos 215 es la cantidad de impuestos que aumentó la declaración y la ponemos aquí. No hay otros impuestos que se apliquen a José, por lo tanto procedemos a poner las mismas cantidades de la línea 6 en la línea 11. Este es el total de impuestos. Esta cantidad de aquí es el impuesto de la declaración original. Esta otra es el nuevo impuesto y esta otra es el incremento que sufrió el impuesto original. Ahora pasamos a la sección de pagos y créditos. Tenemos en la línea 12 los impuestos federales retenidos. En la columna A ponemos el impuesto federal original. Este lo encontramos en la línea 7 del formulario 1040EZ. Dice que es 1.466. Procedemos a poner esta cantidad en la columna A de la línea 12 del formulario 1040X. En la siguiente columna ponemos la cantidad de impuesto federal que le retuvieron a José en la nueva W2. Aquí podemos ver reflejada la cantidad y es de 177. Procedemos a poner esta cantidad en la columna B. Pasamos a la columna C, donde vamos a sumar las cantidades contenidas en las columnas A y B de la línea 12 y nos dice que es 1.643. Esta es la cantidad corregida de las deducciones federales que le hicieron a José. Debido a que José no tiene ningún otro crédito que se le pueda aplicar, procedemos a poner la cantidad de la línea 12 en la línea 17. Ponemos los 1.643 aquí. Pasamos a la línea 18. Nos indica que pongamos la cantidad de reembolso que recibió José en su declaración original. Nos trasladamos al formulario 1040EZ y encontramos esta cantidad en la línea 13A. Procedemos a ponerla en el formulario 1040X. Después pasamos a la línea 19. Nos dice que restemos la cantidad de la línea 18 de la cantidad de la línea 17. Hacemos la operación y nos dice que 1.643 menos 813 nos da un total de 830. Procedemos a poner esta cantidad en la línea 19. Pasamos a la línea 20. Aquí nos dice que comparemos la cantidad de la línea 11, columna C, con la cantidad de la línea 19. Si la línea 11 es mayor que la 19, significa que José debe dinero. En este caso es cierto, 868 de la línea 11 es mayor que 830 de la línea 19. Por lo tanto, restamos 868 menos 830 y nos da una diferencia de $38. Esto significa que José debe mandar un cheque de $38 junto con el formulario 1040X. El IRS pide que el formulario 1040X sea enviado hasta que el cliente haya recibido su cheque de reembolso indicado en la declaración original. José tiene que mandar los $38 porque con la suma de los ingresos de la nueva W2 recibida, su impuesto aumentó y su reembolso disminuyó. El impuesto es directamente proporcional al ingreso. Entre mayor ingreso, mayor impuesto. Ya tenemos listo el formulario 1040X para José Navarro. Antes de enviarlo, hay que asegurarse que el cliente ha firmado en la parte de atrás de este. Aquí está la línea donde debe firmar. También se debe poner la fecha en que está enviando el formulario. Si es casado, el cónyuge también deberá firmar. Nosotros, como preparadores de impuestos, también debemos firmar el formulario en esta sección indicada. El IRS le impone a los preparadores de impuestos una multa de $50 por cada declaración que no firmaron.
Para conocer la dirección donde se va a enviar el formulario, vamos a nuestra aula virtual y buscamos en la parte derecha de la pantalla, bajo la sección de recursos, aquí donde dice "Dónde enviar formulario 1040X". Damos clic sobre el link y nos lleva al sitio oficial del IRS, donde vamos a buscar la dirección requerida. En este sitio podemos apreciar dos columnas. La primera columna nos indica la situación por la cual estamos enviando la enmienda y de qué estado la estamos enviando. La siguiente columna nos dice dónde vamos a enviar el formulario y sus anexos en caso que los hubiera. Pasamos a la primera columna. En la primera línea nos dice que si estamos enviando la enmienda respondiendo a una notificación recibida por el IRS, entonces enviamos la enmienda a la dirección que aparece en la notificación. La segunda línea nos dice que si estamos enviando la enmienda debido a un reembolso relacionado con pérdidas de huracanes, entonces enviamos la enmienda a esta dirección. Esta otra línea nos dice que si la enmienda la estamos enviando con el formulario 1040NR o con el formulario 1040NR-EZ, entonces enviamos el formulario a esta dirección. Pero si ninguna de las situaciones anteriores se aplica a la enmienda, entonces debemos buscar la dirección donde se va a enviar, dependiendo del estado donde vive el cliente. En este caso, José Navarro vive en California, por lo tanto, buscamos la línea donde aparece el estado de California. Aquí lo tenemos y la dirección donde se debe enviar la enmienda va a estar aquí. Deben saber que el formulario 1040X no se puede enviar electrónicamente. Este formulario de enmienda solamente se puede enviar por correo. Una vez que ya sabemos dónde vamos a enviar el formulario, procedemos a completar el sobre. Asegúrense que el formulario esté firmado y que incluyan una copia de la forma W2 que recibió José recientemente. También deben incluir el cheque por la cantidad de $38 que debe pagar José con la enmienda. Ponemos la dirección de José Navarro aquí arriba y la del IRS en esta parte. No se olviden poner la estampa de correo. Acuérdense también que este formulario lo deben enviar hasta que José haya recibido el cheque de reembolso que indica la declaración original. Este cheque es de $813. Bueno, hasta aquí los dejo con esta lección y los veo en la próxima. En este capítulo hemos aprendido el procedimiento a seguir cuando un cliente ha recibido una forma W2 adicional después de haber enviado su declaración de impuestos. Vamos a hacer un breve resumen de lo visto en esta clase. El formulario 1040X se debe utilizar siempre que se va a enmendar una declaración que ya ha sido enviada al IRS. Solamente se puede utilizar un formulario 1040X por cada año que va a enmendar. Si va a enmendar 2 años, deberá utilizar 2 formularios 1040X. Tiene hasta 3 años para enmendar una declaración de impuestos. Puede que cuando enmienda una declaración, su reembolso aumente, disminuya, o tenga que pagar. El formulario 1040X no se puede transmitir electrónicamente, se debe enviar la declaración en papel y por correo. Si en la declaración de impuestos original va a recibir un reembolso, deberá esperar a recibir el cheque antes de enviar una enmienda. Si tienen preguntas, el instructor está listo para contestarlas. Gracias.